Hola a todos, os habla el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeriajedrez.com. Se ha disputado la segunda ronda del torneo de candidatos y ha sido una jornada bastante buena, con 3 partidas decididas y unas tablas. Aronian fue capaz de recuperarse de su derrota inicial, ganando a Mamedyarov. Luego tuvimos en los duelos rusos la victoria de Kramnik sobre Karyakin y la victoria de Svidler sobre Andreikin. Y en la otra partida que fue tablas, Topalov contra Anand. Estuvo Topalov un poco mejor y finalmente ganó un peón, pero bueno, no estuvo muy fino el final de Torres, era un de Torres 4 contra 3 en el mismo flanco, y al final permitió a Topalov, a Anand empatar, ¿no? Bueno, tras estos resultados tenemos ahora mismo en cabeza con 1,5 de 2 a Kramnik, a Svidler y a Anand. Con 1 viene Aronian y con medio quedan Karyakin, Mamedyarov y Andreikin. Bueno, pues vamos a ver un resumen de las 3 victorias, así de manera un poco más rápida, que no nos quede un vídeo muy largo. En principio por la de Vladimir Kramnik ante Karyakin, fue un gambito de dama aceptado, variante con E4, línea un poco agresiva, ¿no? La más jugada aquí normalmente es caballo F3, con bastante diferencia, y sobre todo, o incluso E3, ¿no? Como un poquito más tranquila. Bueno, E4 es una línea bastante directa y bastante agresiva, que se suele jugar, normalmente en la lucha por el centro. Las negras aquí tienen varias opciones. Hay un E5, es la más jugada. Hay 7.000 partidas, una línea bastante crítica, y la otra opción bastante jugada es caballo F6 y caballo C6. En la partida jugar caballo F6, y esta es una línea un poquito forzada. Tras E5, caballo D5, las blancas toman el peón en C4, caballo B6, y aquí alfil D3. Se utiliza un poco más alfil B3 que alfil D3, hay unas pocas más de partidas, ¿no? Por ejemplo, con alfil B3, algún ejemplo, un Grischuk a Sindanov, con caballo C6, alfil E3, alfil F5, y hay varios ejemplos. También Bologan, Nakamura, en Biel 2012, había sido un Alchik, la de Grischuk, en 2009. Entonces, bueno, son variantes bastante interesantes, en las que se pueden jugar también alfil B3. En este caso, Kramnik decide jugar alfil D3, también se juega bastante. Tras caballo C6, ahora aquí tenemos 2 jugadas para el blanco. Kramnik jugó alfil E3, la alternativa es caballo E2, por ejemplo, y aquí tras alfil G4, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, F3, Morozevich Nakamura, en Moscú en 2012, una partida que acabó ganando Nakamura con negras. También tras alfil E3, dama D7, caballo BC3, enroque largo, que tenemos varios ejemplos. Uno bastante reciente de este año del 2014 es Moiseenko contra Alexeenko con enroque corto, y también con A4 hay una partida Rajabov contra Ponomariov en el año 2013. Entonces, estás alfil E3, jugó caballo B4, alfil E4 y F5. Esta es la línea crítica. En este momento, curiosamente, la mayoría de las partidas que hay, que son unas 250, pues en esta posición juegan el blanco E por F6, casi en todas las partidas que he encontrado, ¿no? E por F, E por F, y ahora, por ejemplo, pues caballo C3, ¿no? F5, alfil B1, varios ejemplos, Yakovlenko, Rubeski, Hantiman Sijik, precisamente donde se está jugando también el torneo, o incluso Mamedyarov por Ponomariov, bueno, muchos ejemplos, ¿no? Con F6. En este caso, A3, la jugada de Kramnik es una novedad, aunque es la segunda recomendación de Houdini. E por F6 lo da como ligera ventaja blanca, digamos, cerca de la ligera igualdad, pero bueno, A3 sí que lo considera un poco peor, es la segunda jugada, pero en principio considera la posición igualada tras F por E4, A por B4. Bueno, esta es la posición crítica, ¿no? de la apertura. Karyakin juega E6, aparentemente caballo de 5 tiene muy buena pinta. Los módulos valoran esto como igualdad. Y tras E6, aquí Kramnik decidió jugar caballo C3. Se entrega el peón de B4 momentáneamente. También era buena dama H5, y si G6, dama H3.
alfil B4, caballo C3, las blancas también tienen compensación. En E6, que os digo, yo creo que caballo D5 puede ser un poco más cómoda, y sobre todo ahora, ¿no? Tras alfil por B4, aquí de nuevo, caballo D5 es mejor. Si caballo G, E2, alfil por B4, enroque y dama C2, las blancas tienen compensación, pero bueno, las van a recuperar el peón, pero las negras estarían mejor. Yo creo que caballo D5 por 2 veces era mejor jugada. Y tras alfil por B4, dama H5, G6, aquí las blancas jugaron dama G4. Parece ser que era un poco mejor dama H6, y si alfil F8, dama F4, ¿no? Caballo D5, comer aquí, y bueno, ligera ventaja blanca. Tras dama G4, hicieron alfil por C3 las negras, quizás caballo C4 de nuevo era un poco mejor, B por C3 y dama D5, intentando defender el peón, aunque ya os digo, ese peón a la larga va a caer. Las blancas tienen aquí una mejor estructura, y lo peor de las negras aquí son las casillas negras, ¿no? Que van a estar débiles, falta el alfil, y este alfil puede ser fuerte, y aparte de tener las columnas A y B abiertas, ¿no? Entonces completa el desarrollo el blanco con caballo E2, alfil D7 y enroque, ¿no? Vemos un poco el esquema, ¿no? Las negras tienen dificultades donde colocar su rey, este peón se va a recuperar, y los peones blancos son muy fuertes, defendidos con el alfil, y bueno, las blancas están aquí ya un poquito mejor, ¿no? Kariakin juega dama C4, bueno, dejar la casilla de 5 para el caballo, tras caballo G3, alfil C6, intentando ahí pues defender un poquito el peón, y ahora hay una muy buena jugada de Kramny, ¿no? Torre A5, anticipándose a las opciones de las negras, ¿no? La torre desde aquí entra por C5, permite jugar C4, va a permitir también jugar atacar el peón A7 si se enrocan en largo, y bueno, hace múltiples funciones, ¿no? Aquí las negras enrocaron en largo. Si enroque corto, H4, creo que se haría notar bastante la falta del alfil de casillas negras, ¿no? En esta posición las blancas tienen un ataque interesante. Y tras enroque largo, no perdió el tiempo en comer en A7, la jugada buena es torre C5. Tras dama B3, aquí Kramnik jugó C4. Ya era posible y buena la jugada torre por C6, que de hecho es una de las opciones que tenía la partida, que era haber jugado directo el sacrificio de calidad, tras torre por C6, B por C6, caballo por E4, las blancas aquí tienen muy buena compensación, ¿no? Muchas debilidades de toda la estructura de peones negra queda dañada, se está amenazando caballo C5 también, en un momento determinado, con idea de dama por y dama por C6, y la dama come en C3, bueno, y aquí habría muy buena compensación. Aquí las blancas ya dan ventaja. Tras C4, rey B8, ahora hizo dama por E6, primero decide tomar su peón, y tras torre de E8, aquí jugó dama H3. Parece ser que era mejor dama F7, esta jugada era más correcta, aguantando el peón, y si nos tocaba la dama, pues dama G7 y dama H6, ¿no? Manteniendo un poco de ventaja, una clara ventaja. Tras dama H3, caballo por C4, aquí viene el momento clave. Ahora Kramny se decide a jugar torre por C6, y aquí viene un error de Kariakin grave, que es jugar B por C6. Parece ser que podía salvarse tras caballo por E3, caballo por E4, dama D5, y ahora torre C5, dama por E4, dama por y peón por, ¿no? Este final, hombre, las blancas están mejor, ¿no? Con su fuerte centro, un peón pasado aquí, pero bueno, no es fácil este final de torres ganarlo, ¿no? Yo creo que las negras tendrían sus buenas opciones de tablas. Y lo que es un error es B por C6, porque tras caballo por E4, ahora sí, lo que decíamos antes, ¿no? Toda esta estructura de peones y el rey quedan débiles, al caballo le quedan fuertes casillas con amenazas de mate, y la posición negra ahora yo creo que sí que es bastante complicada, ¿no? En esta posición jugaron caballo B6, bueno, intentando recolocar un poco las piezas. Caballo C5, dama D5. De nuevo un error, parece que Kariakin tampoco tuvo su día. Era un poco mejor dama B2, aunque las blancas están con clara ventaja. Dama D5. Aquí torre C1. Torre A1 ya parece que ganaba incluso más directo. Pero bueno, juega torre C1, la idea es presionar aquí también C7 y C6, ¿no? Que está débil.
Una jugada muy humana, muy natural. Tras rey A8, caballo A6, amenaza el peón de C7 y tras rey B7, caballo B4. Con esta maniobra, ahora tenemos el ataque del caballo doble sobre C6 y D5, va a caer este peón importante. Dama de C7, un poco mejor era esto, dama E4, intentar dama F5, cambiar damas, ¿no? Y tras dama G3, torre E6, pero bueno, ya digo, las blancas creo que tienen aquí una clara ventaja, una muy buena compensación por la debilidad del rey negro. Tras dama F7, dama G4, de nuevo parece que mejor era alfil H6, evitando entrar en la torre F8 y dejando paso a la dama por la tercera. Caballo D5, ahora las blancas toman el peón en C6, torre E6, jaque, rey A8, otra jugada de nuevo un poco dudosa, facilitando el juego a las blancas, me era mejor rey B8 porque el caballo en A8, el rey en A8 va a quedar clavado, de hecho tras dama E4, torre B6, bueno, aquí las negras ya tienen dificultades, ¿no? Jugó Kramnik G4, aquí estábamos en la jugada 33, recuerdo una vez más que se juega 40 jugadas 2 horas y no hay incremento, con lo cual a veces hay apuros bastante graves. Tras, bueno, torre C5 directo, que es el plan, parece que esta jugada más directa era ganadora, simplemente ahora G3. Bueno, G4, H5, un error de Karyakin, que también estuvo muy apurado de tiempo. Mejor era torre D8, aunque tras caballo C6, torre 8, torre C5 y dama E6, simplemente caballo por A7, con la ventaja blanca, ¿no? Luego tomando en D5. H5, torre C5, ahora sí la ventaja blanca ya es decisiva. Las negras no tienen opciones de salvar, van a tener que devolver calidad. De hecho, tras torre D8 y caballo C6, ahora la torre no se puede ir. Si torre D7 tenemos E6, entonces hay que devolver material y ya la posición negra queda muy difícil, ¿no? H por G4, torre F6, dama H7. Bueno, aquí jugó alfil G5 con el tema de la descubierta. E6 también ganaba directa muy fácil. Y tras dama G8, que es un nuevo error, torre por G6, bueno, aquí decidió abandonar, Karyakin le quedaban unos segundos, va a perder la calidad y la partida, ¿no? Podía intentar jugar dama D7, pero bueno, E6 seguía siendo una ventaja decisiva blanca. Y tras torre por G6 abandonó. Pues esta ha sido la primera partida del día, vamos a ver ahora la siguiente. Esta partida es la de Aronian contra Mamedyarov. Se jugó una Ragozin, una línea también, bueno, últimamente está jugando bastante, C por D, esto es todo normal, y aquí sí que fue un poco extraño, ¿no? Aronian elige una línea caballo de 2, que apenas hay pocas partidas, en mi base hay solo unas 96, cuando hay, por ejemplo, yo que sé, 2200 con E3, tenemos unas 1000 partidas con dama C2, hay varias jugadas como, incluso, bueno, naturales, como puede ser E3, torre C1, varias ideas, ¿no? Varias posiciones aquí. Houdini recomienda E3 y dama C2, sobre todo. Son las dos con las que considera, bueno, ligera ventaja blanca, estamos en plena apertura, como quien dice. Este caballo 2 ya lo había jugado Aronian alguna vez, es una jugada un poco más extraña. Le jugaron C6, la alternativa es caballo B6, C6 es la más jugada, también con diferencia, aunque caballo B6 también es una buena jugada. E3, y aquí ahora caballo F8. Un compañero de él, Sargsyan, contra Gundava en Hanti Mansillir también en 2013, le habían jugado H6. Es una partida que había perdido Sargsyan. Aquí en esta posición había acabado perdiendo, aunque bueno, la posición aquí está equilibrada, ¿no? Ya os digo. En Roque también un directo es una buena opción. Este plan de caballo F8 ya se lo habían jugado, de hecho, tras alfil D3 y caballo G6, ¿no? Aquí la partida Aronian Ivanchuk en São Paulo, Brasil, la final de maestros del año 2011, Ivanchuk había jugado alfil E7 y tras dama C2, caballo 6, alfil H4 y G6, H3. En Roque había quedado el negro, digamos, igualado, incluso había acabado ganando la partida. O sea que Aronian Ivanchuk. Esto imagino que Mamedyarov lo debía tener preparado. Pero bueno, no decidió jugar en vez de alfil E7, pues decidió jugar caballo G6. Tras enroque ahora se decidió por F4, ¿no? Bueno, esta jugada es de doble filo. Por una parte, es evidente que intenta avanzar aquí contra la casilla de 5 e intentar poner en apuros a los caballos negros. También deja un peón retrasado, ¿no? Con una posible debilidad aquí en E3. Aquí un ejemplo reciente, bueno, la mejor jugada para los módulos es A3, intentando jugar alfil E6 y luego en un momento determinado incluso intentar hacer E4. Una opción también es dama C3 y una partida Bokak contra Kravchik en 2012 en Pardubice siguió con dama C2, ¿no? Aunque tras H6, alfil por, dama por, torre A1, caballo H4, la verdad que el negro no tuvo problemas, ¿no?
Quizás esta línea pues no es muy allá, pero bueno, aunque hoy a Aronian le ha salido bien, igual dudo que repita mucho, ¿no? Tras F4, en principio H6, esta jugada es correcta, ahora hay que cambiar, alfil por F6, dama por F6, y ahora tenemos la posición clave de la partida. En este momento Aronian decidió jugar F5. En apariencia, no sé si era con la idea de la trampa o realmente consideraba que era la mejor jugada. No parece buena. De hecho, bueno, aquí algo como A3 quizás fuera bastante mejor, ¿no? Simplemente. O caballo F3 con posición bastante igualada. F5, toca el caballo y sí, tiene un problema. En este momento la idea es que juegan las negras. ¿Dónde llevar el caballo? Bueno, en este caso, las negras eligieron la jugada caballo E7. Y ahora os diría, bueno, parar el vídeo y que juegan las blancas y ganan, ¿no? Esto sería el detalle. Se puede decir casi que la partida terminó aquí, ¿no? Antes de ver qué pasa en esta posición, comentaros la idea. Bueno, se podría intentar jugar caballo H4, que no estaría mal, pero la mejor jugada es dama G5, sin duda, ¿no? La idea es que E por F6 tenemos dama por E3 y comemos en D3, ¿no? Y quedando bien aquí. Entonces, por ejemplo, si dama E2, caballo H4, y ahora, tras caballo F3, caballo por F3, torre por F3, dama H4, por ejemplo, pues las negras tienen una partida bastante sólida. Torre a F1, alfil D6, y las negras, la verdad, que tienen la pareja de alfiles aquí. Bueno, es cierto que el peón F5 impide que salga el alfil de C8 de momento, pero el alfil negro es bastante fuerte y no tiene una mala posición. O sea, yo con blancas dudo que se repita esta posición. Creo que las negras tienen un juego cómodo, ¿no? Simplemente, pues quizás Mameidarov no esperaba el peligro, simplemente se le escapó, se relajó un poco en este momento de la apertura y decidió jugar caballo 7. Y claro, ahora los que os comentaba, pues aquí hay este pequeño golpe táctico, ¿no? Caballo E4 y tras D por E4, caballo por E4, la dama negra tiene que venir aquí y tras G3, dama H3, caballo C2, la dama negra queda atrapada. Es una buena idea, una bonita idea táctica, ¿no? Y que ya digo, quizás un descuido más de Mameidarov en plena apertura. Bueno, tuvo que entregar dama por F1, rey por F1 y objetivamente pues no hay torre y pieza por dama y peón, incluso en este caso, pero bueno, es insuficiente, ¿no? La partida yo creo que queda bastante decidida. En este caso come el peón, pero bueno, tras dama F3, caballo 6 y E4. Esta fase la vamos a pasar relativamente rápido porque, ya os digo, creo que la ventaja blanca es bastante clara y fue aumentando poco a poco, mejorando un poquito las piezas, alfil por, se va cambiando y bueno, es eso, quedamos torre y caballo con peones iguales y la ventaja blanca me parece completamente decisiva, ¿no? Alfil F7 simplemente pues fue cuestión de tiempo, ¿no? Intentando mejorar un poco su posición, ahora el caballo queda pasivo, desde A5 el peón está controlando, la columna G está abierta, de hecho ahora viene E5, nueva ruptura con la amenaza E6 que ya es bastante peligrosa, ese peón pasado ya es muy fuerte, alfil E4, caballo D5, simplemente dama H3, bueno, alfil E2, rey F2, tocamos el alfil B5, torre G1, ya con amenazas también directas aquí por la columna G, dama por H6 y el peón, sobre todo el peón aquí es muy fuerte y la posición negra es desesperante. Simplemente una vez pasado el control, pues vamos a ver cómo se definió la partida. Dama 3, alfil C4, torre G4 para intentar en un momento determinado defender el peón G, alfil B5, torre G1, ganancia de tiempos para el apuro, la torre vuelve y ahora encuentra el plan ganador, que es alfil F3 y tras caballo F4, torre D1, defendemos, el rey mueve, D5, buena jugada con una ruptura y tras caballo D5, aquí simplemente alfil H5 y aquí Mameidarov decidió abandonar porque bueno, ahora el problema es que se va a perder una calidad, ¿no? Si torre E7 y torre por D5 y si torre G8 pues hay E7 o simplemente alfil F7, ¿no? Y vemos que si torre F8 hay la jugada E7 ganando la partida. Bueno, esta ha sido la partida de Aronian con Mameidarov y vamos a ver la última victoria del día de manera más rápida, que es la de Andriy Aikin.
o sea, la de Svidler contra Andreikin. Fue una siciliana, una variante Kalashnikov, una de las sicilianas abiertas, aunque últimamente está muy de moda aquí jugar alfil B5, casi no vemos Sveshnikov o variantes abiertas, está muy de moda el jaque, bueno, incluso contra D6 también, ¿no? Esta moda de sicilianas cerradas, como estamos con las berlinesas y con este tipo de aperturas. Pero bueno, en este caso Svidler decidió entrar en juego abierto, la Kalashnikov tampoco es que controle mucho, pero yo no sé si estaba muy en el repertorio de Andreikin, últimamente no se juega mucho esta apertura, se juega más la Sveshnikov, pero tampoco creo que sea habitual en el repertorio del joven jugador ruso. Tras caballo B5, D6, C4, la alternativa aquí es caballo 1, C3, es la que más se juega, pero bueno, son las dos aproximadamente similares, 5.000 y pico una variante contra 6.000 la otra, ¿no? Por haceros una idea, son las dos grandes líneas. Jugar de manera un poco más posicional, sistemas tipo Maroczy, este esquema con C4 y E4, ¿no? Contra el peón retrasado, y con caballo C3 lo que se hace es jugar más con la columna de 5 y acelerar un poquito más el desarrollo. Bueno, las negras juegan alfil E7. La principal diferencia con la Sveshnikov aquí es que los dos caballos no están desarrollados, y lo que aprovechan las negras es que el alfil este E7 puede ir incluso a G5 y cambiar lo que llamamos entre comillas este alfil, ¿no? Que puede ser un poco más malo por este que es más bueno. Entonces se juega bastante esta posición. Tras caballo C3, A6, hay que evitar el salto del caballo a D5, caballo 3, y ahora aquí alfil E6, posición bastante crítica. Blanco juega alfil E2, la otra alternativa es caballo C2, ya directamente, en plena apertura, las que más se utilizan, ¿no? También hay alfil D3 en algún momento dado aquí, también se ha jugado bastante alfil D3, pero bueno, alfil E2 es bastante principal, y alfil G5, esta es la idea que os comento del negro, ¿no? Lo que quiere es deshacerse de su alfil malo, de casillas, malo entre comillas, ¿no? De casillas negras. Es cierto que el alfil defiende D6, pero bueno, normalmente D6 es más difícil de atacar porque las piezas blancas se van a colocar en D5, es la casilla fuerte, y a veces las negras ocupan la casilla de 4, con lo cual, bueno, ese peón no es tan fácil de atacarlo. Blancas juegan caballo C2, el alfil por C1, normalmente se come de torre, hay alguna posición, y aquí en este momento determinado me llamó la atención esta jugada, ¿no? El dama G5 directo. Aquí se juega bastante más caballo F6 y luego la idea es enroque, torre C8, etcétera, ¿no? Lo que van a esperar las negras es, si por ejemplo las blancas mueven este caballo de 3, ellas pueden venir con su caballo de 4. Es un poco. Las negras en un momento determinado, pues tras caballo F6, ¿no? Y por ejemplo enroque, y imaginaros dama de 2, hay una forma táctica indirecta de defender el peón, ¿no? Con dama B6, ¿no? Para comer aquí. Defendemos con una torre, la dama aquí toca el peón B, normalmente podemos jugar a veces B3, y aquí, pues bueno, típica jugada torre D8, etcétera, ¿no? Hay varios planes aquí, lo que os comento. Si las blancas ocupan D5, las negras en un momento determinado pueden ocupar D4, van a jugar la torre a C8, la torre a D8, la dama va a ir a 5 y luego se va a intentar el típico B5, ¿no? Esto sería un plan, el plan un poco típico de las negras, ¿no? Traer las torres al centro, traer la dama e intentar jugar B5 en algún momento. En este tipo de variante no es tan típico para las negras hacer F5, ¿no? Aunque en las Sveshnikov sí que se hace, pero no tanto en este tipo de posición. Este dama G5 directo es interesante, pero bueno, parece que no hay muchas partidas y parece que también le salió bien, ¿no? De hecho, tras enroque, ahora torre D8, ¿no? El peón evidentemente no se podía comer. Lo que pasa es que, bueno, la torre en D8 es cierto que no es la idónea esta, porque esta suele ponerse en C, lo que pasa es que solo es momentáneo y a la larga pues acabará jugando. Bueno, y aquí teníamos todavía teoría, hay unas 20 y pico partidas. Lo que me llamó la atención fue la jugada. Aquí supuestamente la jugada normal y la que da ventaja blanca es caballo D5, ¿no? Hay varias jugadas, ¿no? Si por ejemplo caballo F6, incluso hay partidas, ¿no? Con caballo C7 y moviendo el rey aquí, pero bueno, yo creo que esto es mejor para el blanco, este caballo D5. Quizás Svidler se vio sorprendido, no sé que tenía alguna preparación en esta posición, no la acabó de convencer y bueno, encontró esta jugada, no sé si la encontró, la tendría preparada, que es la jugada B4. Ya os digo, en este momento novedad, caballo F6, el caballo se retira, dama D3, bueno, jugada digamos normal, ¿no? Para doblar y la dama puede jugar por varios flancos.
Enroque, torre F1, jugada natural, torre C8, es a lo que os decía, esta torre ahora se retira para intentar en un momento determinado presionar aquí, y luego de paso la otra torre va a D8 para defender. Caballo D5, las blancas ocupan la casilla típica. En este momento la jugada B5 es un poco dudosa por parte de Andrei. Esto estaría mejor si la dama estuviera en A5, estuviera el peón en B3 y tuviéramos cierta presión sobre C3, ¿no? En este caso parece que la jugada correcta aquí era alfil por D5, E por D5 y caballo E7, con una posición bastante agradable. Normalmente se come del peón E, porque comer del peón C suele llevar a posiciones... bueno, en este momento hay un golpe táctico, ¿no? Caballo B4, pero bueno, aunque no lo hubiera, quería la idea de este tipo de posiciones, perdón, al tomar con el peón E, normalmente lo que se basa es, bueno, a las negras van a intentar jugar su caballo, intentar F5 y romper, lo que hacen es que al comer de E, las blancas van a jugar C5 y en un momento determinado tener aquí una mayoría y conseguir un peón pasado rápido, ¿no? Digamos que, aunque no hubiera táctica en esta posición, imaginaros que hubiera que jugar algo así como caballo E7, ¿vale? Que en este caso hay motivo táctico, esta posición sería mucho más sosa, ¿no? Y mucho más igualada. Al comer de este peón, puedo intentar meter un caballo en C4 para aquí, pero es más difícil. Me pueden jugar B5, el caballo puede venir a G6, puedo ir a caballo D7, intentar hacer F5 y este alfil queda un poco peor. Entonces, en este tipo de posiciones, normalmente tras el cambio en D5, las blancas suelen comer de peón E, ¿vale? Aunque, bueno, en esta posición en concreto, incluso por un motivo táctico. Bueno, tras dama G3, fue la jugada de la partida, B5, dama G3, caballo por F6 también era bastante buena. Esta variante, comer dama por y este peón, perdón, C por B5 aquí no es buena, por caballo B4, ¿no? Dama A3 primero, dama A3, vamos a tener el tema táctico, ¿no? Y si comen de dama, entonces ahora sí, C por B, A por B y bueno, se pueden hacer aquí varias jugadas, ¿no? Dama E3 o dama G3, yo creo que esta debilidad es bastante permanente. Slidre jugó directamente dama G3 y tras dama por G3, tras dama G3, tras dama por G3, jaque intermedio y ahora H por G3. Bueno, B por C4 y ahora muy buena jugada, F4. Sin prisa por recuperar el peón, estamos en un momento determinado aquí haciendo F5 y quedando con unas debilidades, el peón D está retrasado. Andreikin juega F5 y se va a crear una pequeña secuencia táctica de la que va a salir claramente mejor el blanco. Tras E por F, alfil por F, caballo E3, muy buena jugada, sin prisa por retomar, y aquí viene un error de Andreikin, alfil D3. Quizás esperaba simplemente que le recuperaran y meter un caballo en D4 para bloquear, pero Slidre tiene otra idea. La jugada mejor era alfil E4, aunque bueno, tras torre por D6, caballo B4, torre por y alfil por, las blancas están un poco mejor, ¿no? Sus piezas son más activas, pero no está claro que sea suficiente para ganar, ¿no? Un poco más activo, el caballo puede intentar crear algunas amenazas, A3, puede caer este peón en A6, pero bueno, alfil D3 es un error porque tras alfil por D3, C por D3, claro, ahora no vamos a hacer la jugada torre por D3, ahora hay caballo F5, no sé si quizás esta jugada se le escapó o había previsto esta secuencia táctica que no es suficiente. Esto ya es una clara ventaja blanca y tras E4 la idea de Andreikin era conseguir dos peones pasados fuertes, pero vemos que no llega. Tras caballo por D6, bueno, E3 los peones son fuertes, pero se defiende fácil el blanco. De hecho, tomó la torre sin problemas y tras D2 torre por C6, E2, hombre, la posición es curiosa, son dos peones en séptima, pero simplemente ahora... Bueno, ganaban varias, ¿no? Hizo torre CC1 y también caballo E7 debía de ganar. Torre CC1, coronó torre o dama, jaque, en este caso torre, coronaron, pero bueno, es lo mismo tras comer y comer el caballo, simplemente torre por. Final con dos peones de más y tras torre C3 jugó torre D5, muy buena jugada. La idea es que si torre por G3, torre G5, el final está ganado y si torre A3... torre A5 y también el final está ganado o nos comemos el peón de A5 y con dos peones de más pues decidió abandonar. Bueno, estas han sido las tres partidas, hoy de forma un poco más rápido, pero bueno, me parecían bastante interesantes. La de Topalov con Anand fue más larga, con un final de torres, un poco ventaja, pero bueno, quizás no fue tampoco tan vistosa. Y nada, el candidato, bueno, de momento empezando, calentando motores, hoy una jornada bastante buena,
3 jugadores con 1,5, Aronian ya con 1 punto, a medio solo de la cabeza. Entonces, bueno, de momento todo muy abierto, y veremos. Yo creo que Kramnik va a ser el rival muy duro, porque pienso que va a apretar con negras, va a jugar muy sólido a tablas y va a apretar mucho con blancas, y veremos, ¿no? Y cuidado con Svidler, que el año pasado había acabado muy bien, en un final tremendo, ganándole ahí incluso a Carlsen, y bueno, nunca se sabe, ¿no? Es un jugador bastante bueno. Todavía espero de ver cómo se desenvuelve Topalov, que también le doy alguna opción, que no ha jugado mucho últimamente, el año pasado ganó el Grand Prix, y hay que ver, aunque bueno, hoy dejó escapar yo creo que quizás posibilidad de ganar a Anand, y Anand de momento de líder, ¿no? Aunque particularmente mi opinión es que no va a estar para pelear el torneo, pero bueno, ojalá, igual me equivoco, ¿no? Y lo vemos ahí, ¿eh? Aunque de momento ha empezado muy bien, el torneo es muy largo. Bueno, pues esto ha sido todo por la segunda ronda del torneo de candidatos. Se despide el maestro Fi de Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.